Bueno, yo soy un poco, voy a leerles una ponencia, eso es puede ser un poco aburrido a veces, pero puede ser más útil. A mí no me va bien el tema de leer, pero creo que corresponde para que se pueda manejar todo lo que yo quiero decir y pueda ser útil, ¿no? Al principio pensamos este ciclo de conferencia en el contexto de lo que es este proyecto, ¿no? Este programa, Relaciones Internacionales. Nosotros venimos de una universidad que tiene un programa de estudios iberoamericanos, no específicamente relaciones internacionales, pero sí todo lo que tiene que ver con pensamiento político, socioeconómico e histórico sobre América Latina y el Caribe. Y hemos enfocado nuestras ponencias, cada uno de los colegas que está aquí, en abordar temas relativos a las relaciones entre el Caribe, Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Para que quizás eso les sirva a ustedes que están en otras latitudes de que tengan una idea de qué va esto que hacemos nosotros en el Caribe, cómo pensamos la cuestión desde el Caribe, desde el contexto puertorriqueño que es tan particular y tan único. Yo voy a hacer, como dice el título de mi ponencia, un breve recorrido histórico de la geopolítica estadounidense en el Caribe y América Latina, y me concentraré en un periodo que va desde la doctrina Monroe hasta la política del buen vecino. Así que, sin más preámbulos, nada, comienzo. Dice, un globo recorre Estados Unidos, el globo espía del comunismo chino. Con esa frase poco original se puede introducir un análisis del momento en que se encuentra la geopolítica internacional. Irónicamente, mucho ha cambiado el mundo desde que Fukuyama acabó con la historia en 1992. Sin ir más lejos, Estados Unidos salió vergonzosamente humillada de Afganistán. Europa permanece sumisa cuando se libra otra guerra a sus puertas, mientras los tigres asiáticos no paran de crecer. Ya no son los grupos ideológicos extremistas, vale también decir terroristas, la principal amenaza del orden internacional. Los estados vuelven a presentarse como actores protagónicos en la escena mundial, siendo China el que más atemoriza a los geoestrategas de Occidente, a pesar de que es Rusia la que se encuentra bombardeando ciudades en las fronteras de la OTAN. De aquí que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en su última estrategia de defensa nacional, el National Defense Strategy, publicado a finales de octubre del 2022, hace tan solo un par de meses, reafirmara que la República Popular China es el principal competidor estratégico de la próxima década, por ser el único país que, y cito, tiene tanto la intención de remodelar el orden internacional como cada vez más el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Cierro cita. Podemos especular sin mucha evidencia, pero conociendo a los norteamericanos, sin necesidad de ellas, que el tema de los objetos voladores se utilizara como tapadera para distraer, por un lado, de la catástrofe medioambiental que representó el descarrilamiento de un tren cargado de material tóxico en Ohio, y por el otro lado, de las recientes informaciones que vinculan a los yanquis con la explosión del gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico. Exceptuando la teoría de los ovnis, todo es posible. No obstante, es un hecho confirmado que a Xi Jinping se le escapó un globo que convenientemente recorrió el territorio americano de punta a punta y otro que la Fuerza Aérea Colombiana identificaba sobrevolando el patio trasero del tío Sam. Además, quisiera colocar por aquí que fue Sun Tzu, autor del arte de la guerra, el que dijo hace más de 2000 años, cito, los espías son útiles en todas partes. Cierro cita. En cualquier caso, independientemente de la hipótesis que apliquemos, esta solo confirma que vivimos en tiempos geopolíticamente tensos. Nuevamente nos encontramos en la compleja metamorfosis del mundo unipolar al multipolar y como bien se recogen los trabajos de Giovanni Arrighi, dichas transiciones suelen ser turbulentas y caóticas, con el riesgo añadido de que en esta ocasión las armas de destrucción masiva forman parte del arsenal. Claramente en Washington están preocupados e intuyo que en buena medida se debe a que se proyectan en su principal competidor. Es cierto, y coincido con Arrighi que, y cito, los intentos de prever el futuro comportamiento de China frente a Estados Unidos, sus vecinos y el mundo en general a partir de las experiencias pasadas del sistema occidental de estados son fundamentalmente erróneos, ya que la expansión global del sistema occidental
ha transformado su modo de funcionamiento, haciendo irrelevante gran parte de su experiencia anterior para entender las transformaciones actuales. Cierro cita. Sin embargo, eso no quita que a través de las experiencias pasadas podamos advertir por qué los estrategas del Pentágono y sus think tanks temen tanto el auge de Pekín. Los estadounidenses saben lo que es disputar la hegemonía global. Ya lo hicieron y tuvieron éxito. Ahora se ven a sí mismos en el espejo chino y creen saber lo que estos harán porque eso es lo que ellos harían o hicieron. Tómese, por ejemplo, la propuesta del Departamento de Defensa en el antes citado National Strategy Defense de 2022. Allí se plantea que dada la diversidad de métodos empleados por China para debilitar el crecimiento del sistema internacional, los mencionados mecanismos económicos, diplomáticos, militares y tecnológicos, Estados Unidos debe igualmente aplicar una respuesta holística basada en la disuasión integrada. La disuasión supone una serie de acciones que reducen la percepción de un competidor en relación a los beneficios de una agresión si se compara con la moderación. En cuanto a la idea de integrada, se proponen acciones encaminadas a reforzar la disuasión en función de diferentes lógicas: la negación, la resiliencia o la imposición de costes, lo que lleva a tres formas de disuasión: deterrence by denial, disuasión por negación; deterrence by resilience, disuasión por resiliencia; y deterrence by direct and collective cost imposition, que sería entonces la disuasión por costos, ¿no? La combinación óptima de estas tres estrategias debe adaptarse a entornos y objetivos de disuasión específicos en el marco de esa disuasión integrada o integrated deterrence. De los tres modos de disuasión, en esta ponencia quisiera centrarme en el primero, la disuasión por negación o el strategy of denial, por sus raíces históricas. Esta implica disuadir de una agresión, especialmente cuando el adversario potencial podría actuar para apoderarse rápidamente de un territorio, lo que requiere un desarrollo de fuerzas asimétricas que optimice la negación. Dicho de otro modo, se refiere a cuando el Estado A desarrolla las capacidades militares necesarias y diseña una estrategia apropiada para negar los objetivos territoriales que el Estado B podría tratar de lograr a través de medios militares y, por tanto, disuadir a B de iniciar la guerra con ese fin. En esa línea, Aldrich A. Colby, antiguo subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos bajo la administración Trump y miembro del equipo que diseñó el National Defense Strategy de 2018, analizando la trama geopolítica en Oriente, propone una coalición antihegemónica que impida a un aspirante a hegemón como China el dominio de Asia, convenciendo a otros estados importantes de que, de así hacerlo, de articular esa coalición, prevalecería en una guerra regional sistémica. Su argumento es sencillo. Cito: el objetivo del aspirante es positivo, establecer el predominio. El objetivo de la coalición, por el contrario, es negativo, la negación. Cierro cita. Por eso, deterrence by denial. Esta idea es elaborada por Colby en su libro The Strategy of Denial, American Defense in the Age of the Great Powers Conflict, que se publicó a finales del 2021. Allí introduce el papel central del equilibrio de poder en la gran estrategia de defensa de los Estados Unidos, haciendo énfasis en negar la hegemonía de cualquier otro estado sobre una de las regiones claves del mundo para preservar, y cito, la seguridad, la libertad y la prosperidad de los estadounidenses. Estas regiones claves incluyen a Asia, América del Norte, Europa y el Golfo Pérsico, siendo las primeras tres, cito, los teatros decisivos para la política global. Si un Estado pudiera aprovechar la riqueza de esos teatros decisivos, tendría los recursos para dominar a un Estado ascendente en otra de las regiones. Actualmente, Asia es de lejos la región más importante del globo, dada su riqueza y poder, y porque China es el otro gran estado en la nueva era de las grandes potencias. De ahí que, y cito a Aldrich, negar la hegemonía de China sobre Asia es, por tanto, el objetivo cardinal de la gran estrategia estadounidense.
Cierro cita. Probablemente la pregunta que muchos de ustedes se harán es, ¿dónde queda América Latina y el Caribe en el tablero geopolítico contemporáneo? Es sugestivo notar que Latinoamérica brilla por su ausencia. No aparece citado ni una sola vez, ni en el National Defense Strategy publicado en el 2008, ni en el que le sucedió en el 2018, el National Strategy Defense de 2018, ni en el del 2022. Está ausente de cada uno de esos planes estratégicos que desarrolló el Departamento de Defensa. Y creo que Colby nos ofrece la respuesta a dicha desaparición. Cito: si se aglomera toda América Latina, representaría aproximadamente la mitad del poder total de los Estados Unidos. Asia sola es una economía más grande que África, América Latina, Asia Central y Oceanía juntas. Cierro cita. Pero esta relevancia que tiene América Latina y el Caribe en estos planes no siempre fue tal. Evidentemente, el eje vuelve a colocarse en el lejano oriente, luego de haber pasado por América y previamente por Europa. Y digo vuelve porque, como diría Arigi, fue Asia Oriental el hegemón del mundo desde los tiempos antes de Cristo hasta el siglo XVIII de nuestra era. Sin embargo, en su momento, Latinoamérica y el Caribe también sirvieron como arena para la lucha interimperialista, si se me permite utilizar esa palabra, provocando entonces que el objetivo cardinal de la gran estrategia estadounidense precisamente fuera negar a cualquier potencia europea, impedir su dominio sobre las islas del Mediterráneo americano. Por eso me atrevo a decir, y aquí viene el punto al que quiero llegar sobre América Latina, por eso me atrevo a decir que el actual pentagonismo en Asia, para emplear el concepto elaborado por el dominicano Juan Bosch, involucra un revival de la negación estratégica de ese deterrence by denial o strategic denial que mencionábamos anteriormente, que previamente se utilizó y se refinó en nuestro entorno. Aunque quizá no podamos extraer del pasado las claves para prever el comportamiento de China, sí que podemos elaborar una genealogía de las estrategias de disuasión que los yanquis pretenden emplear actualmente. Wayne S. Smith, en su artículo The United States and Latin America into a New Era, un artículo que recomiendo a todos los estudiantes que quieren conocer sobre el contexto histórico de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y sobre el que se basa mucho de este trabajo que escribí. Wayne Smith sostiene en ese artículo que durante los últimos 200 años los estadounidenses fundamentaron su política hacia América Latina en el principio de negación estratégica. Dicho concepto fue la respuesta de los políticos en Washington a dos cálculos básicos. En primer lugar, si bien ningún estado o potencial estado al sur de sus fronteras era lo suficientemente poderoso para amenazar la seguridad nacional, esa misma debilidad los hacía vulnerables al control de otras potencias extranjeras que sí podían hacerlo, ¿no? Esto nos lleva al segundo cálculo. Estados Unidos, por lo tanto, debía afirmar su hegemonía sobre las tierras del sur. Ambas consideraciones son interdependientes. La primera lleva a la segunda y plantean la necesidad casi inevitable de que Estados Unidos impusiese cierto grado de control sobre sus vecinos. Por lo tanto, como apunta Smith, podríamos decir que, y cito, el objetivo temprano y perdurable de Estados Unidos fue mantener a otras potencias fuera del hemisferio occidental, la disuasión por negación. La idea sobre la forma o el cómo hacerlo podían cambiar con el tiempo y así sucedió, pero el fin se mantuvo prácticamente inmutable. Partiendo del principio de negación estratégica, Wayne Smith divide la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en 5 etapas. Destino manifiesto de 1823 a 1898, la diplomacia de los cañones de 1898 a 1929, la política del buen vecino de 1929 a 1953, la Guerra Fría de 1953 a 1992 y la posguerra fría 1992 hasta la administración Obama. Para mi ponencia quisiera concentrarme en las primeras 2 etapas, cerrando con la tercera en el particular contexto caribeño. La ponencia del doctor Carlos Altagracia sin duda nos ayudará a explorar la 4ª etapa
y quizá en la discusión final podamos pensar juntos esta quinta etapa y en el momento en que nos encontramos con nuestro vecino del norte. Por lo tanto, me gustaría dejar esbozado que el periodo definido por Smith del Destino Manifiesto, que va desde la proclama de la doctrina Monroe hasta la Guerra Hispanoamericana, es el preludio donde se crean las condiciones para el surgimiento de Estados Unidos como poder político y económico regional, o como se decía en otros tiempos, el tránsito estadounidense de la fase superior del capitalismo. La segunda etapa, la diplomacia de los cañones, que transcurre entre la guerra del 98 hasta el crack del 29, supone la afirmación de Estados Unidos como potencia, presentándose así a la carrera imperialista mundial. Para entonces, la cuenca del Caribe volvió a ser, porque ya había sido antes, el escenario de la disputa hegemónica interimperialista, convirtiéndose en campo de batalla económico, político y militar. Por ser un tema que investigo, quisiera enfatizar que durante este periodo, el endeudamiento de muchos países de nuestro entorno jugará un papel determinante como pretexto para el intervencionismo estadounidense en aras de asegurar sus intereses geoestratégicos. También vale la pena señalar que, como su nombre indica, la diplomacia de los cañones eran tiempos donde las relaciones internacionales tendían a ser poco amistosas aquí y en todas partes. Es finalmente en la tercera etapa, ya con la Gran Depresión, que tanto la crisis económica como la Segunda Guerra Mundial obligan a Franklin Delano Roosevelt a replantear las prioridades nacionales, concentrando sus esfuerzos en atender primero los asuntos domésticos y luego su participación en el gran conflicto contra el eje. Esto deriva en un proceso de desmilitarización del Caribe que podría leerse como una especie de tregua que denominamos la política del buen vecino. Entremos en detalle con la primera etapa, ¿no? El Destino Manifiesto 1823 a 1898. Es posible afirmar que la doctrina Monroe es la forma definitoria de las relaciones entre Estados Unidos y el resto de nuestra América. Sin duda ha sido así por más de un siglo, pero también es cierto que desde su proclama en 1823 y durante buena parte del siglo XIX, la doctrina no superaba el ámbito de las aspiraciones. Los estadounidenses eran incapaces de aplicarla si alguna potencia osaba retarla. Según Smith, si nadie se atrevió a intervenir en el Caribe, cito, fue en gran parte por la presencia de un poderoso escuadrón naval británico y no por nada que los Estados Unidos dijo o hizo, cierro cita. En Washington estaban conscientes de que para que la nación ocupase un rol protector en el hemisferio, primero tenía que fortalecerse y para ello era necesario comenzar por consolidar su dominio sobre el vasto territorio que se extendía hasta el mar Pacífico, el Océano Pacífico. Como es usual en ese pueblo tan religioso, por no decir fanático, inician el proceso de expansión anexionista, y esta palabra anexionista es importante. Inician ese proceso de expansión anexionista hacia el oeste, motivados por una suerte de reavivamiento espiritual que fue el Destino Manifiesto. Esto lleva a que en 1845, como saben, entrasen en guerra con México, que tuvo como resultado la pérdida de la mitad del territorio del país latinoamericano. Una victoria clave porque explayaba la bandera yanqui de costa a costa, convirtiéndose así en una potencia continental. Aquí resulta necesario señalar que durante estos años, 1823 a 1845-48, con la Guerra de México, el anexionismo, entendido como incorporación plena a la Unión Americana, fue la tendencia política seguida por las autoridades estadounidenses en su proceso de expansión. Esto quiere decir que todos los territorios adquiridos al oeste del Mississippi, sea por colonización, por compra o por guerra, se encaminaban a formar parte de los Estados Unidos de manera plena. Pero esta visión no se limitó exclusivamente a los territorios contiguos del continente. También miraron hacia el mar. Comenzando con John Quincy Adams en 1825, pasando por James Polk en 1845 y otros varios presidentes, a lo largo del siglo XIX, Cuba fue vista como esa, y cito, fruta madura destinada a caer en el regazo de la Unión, cierro cita. Cuba, resguardo natural del acceso al istmo centroamericano,
le dio a la isla una importancia estratégica aún mayor después de 1848, lo que llevó a que diversas administraciones intentaran adquirirla por medio de la compra. A mediados del siglo XIX, parecía que cada vez más territorios en América Latina estaban destinados a quedar bajo la bandera de los Estados Unidos. Pero con el tiempo, esa tendencia fue cambiando. Aunque el anexionismo era una parte importante del destino manifiesto, estas fueron interrumpidas por la Guerra Civil Norteamericana de 1861 a 1865, que dicho sea de paso, permitió que al sur del Río Bravo, Francia desafiara la doctrina Monroe, ocupando México en esa misma fecha, después de que Benito Juárez suspendiera el pago de la deuda, imponiéndose el régimen de Maximiliano de Habsburgo a punta de bayoneta. Para esas alturas en Washington deseaban no solo afirmar la hegemonía de su país, sino también obtener ganancias. El business era importante también, especialmente en las áreas más cercanas como América Central y el Caribe. Sin embargo, comienzan a albergar crecientes reservas sobre la necesidad o incluso la conveniencia de incorporar o anexionar estas áreas a la Unión. En este punto, la anexión se planteaban dos problemas. Primero, era caro y requería fuerzas de ocupación permanente. Segundo, y quizás lo más importante para un americano blanco y protestante, esos otros pueblos eran católicos, se entendían como semicivilizados y tenían razas diferentes. Me parece oportuno colocar en contexto y recordar que nos encontramos en lo que Mark Twain denominó The Gilt Age, o la edad de oro enchapado. Era la era de la segunda revolución industrial, de los grandes monopolios o trusts que impulsaron un crecimiento económico, industrial y demográfico sin precedentes, particularmente en el norte, vencedor de la guerra de secesión, que cubrió de dorado brillo el conflicto y las desigualdades socioeconómicas que se vivían en la nación. Dicho sea de paso, este es el periodo que también analizó John Hobson, Rudolf Hilferd, Rosa Luxemburgo, Nikolai Bukharin, Karl Kautsky y Vladimir Lenin, por mencionar algunos, para desarrollar sus teorías sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo y ese periodo que es el capitalismo monopolista y financiero. Con el darwinismo social puesto de moda en las universidades y un sentimiento de predestinación mesiánica pregonado desde los púlpitos hasta las campañas electorales, quedaron atados el orgullo nacionalista y el sentido de rectitud moral de la ética protestante a ese siempre presente sentido de superioridad racial, legitimando así un supuesto derecho y obligación que será particularmente importante en la siguiente etapa. Dicho de otro modo, empezaron a creer conveniente intervenir y beneficiarse de sus vecinos para no mezclarse con ellos, pero no mezclarse con ellos por considerarlos inferiores. Así que tenían que intervenir, beneficiarse, pero no mezclarse. En Estados Unidos, el espíritu anexionista fue reemplazado por una renuencia a incorporar nuevos territorios a la Unión. De aquí que, apelando al principio de primos interpares, apuesten por el reconocimiento de los demás países de la región como estados independientes, por lo tanto no anexables, aunque por supuesto no a su mismo nivel. Esto en parte explica la organización en 1889 de la primera conferencia panamericana, que eventualmente se convirtió en la Unión Panamericana. Incluso las obsesiones decimonónicas con adquirir Cuba se ven menguadas. En 1898, cuando los cubanos estaban en el punto culminante de su lucha por la independencia contra España y Estados Unidos se preparaba para entrar en el conflicto del lado rebelde, es decir, justo cuando las condiciones parecían más favorables para la anexión, tomar esa fruta madura que decía anteriormente el presidente norteamericano, Estados Unidos dio un paso atrás y con la enmienda Teller de por medio se comprometieron a no quedarse con la isla una vez el territorio fuera pacificado tras la guerra hispanoamericana. Es cierto que al poco tiempo los norteamericanos obligaron a los cubanos a aceptar la enmienda Plata en su constitución, convirtiéndose a la más grande de las Antillas en un virtual protectorado. Pero aunque a medias Cuba no dejaba de ser un estado independiente, curiosamente,
En ese mismo contexto, el de la guerra del 98, los estadounidenses no mostraron para Puerto Rico, ni Filipinas, ni Guam el mismo compromiso que habían mostrado para Cuba. Más adelante, el compañero Juan Mercado abundará en el caso puertorriqueño. Pasamos al periodo de la diplomacia de los cañones, entre 1898 y 1929. Ya Estados Unidos, convertida en una potencia irrefutable, asumió una actitud más activa en la región, caracterizada por una intensa y beligerante promoción y defensa de sus intereses económicos y geoestratégicos. Maduradas las condiciones económicas y políticas internas, aquellas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, como todo buen imperio de su época, procuraron la expansión. Estos consideraban que todo lo que estaba al sur de sus fronteras era su esfera de influencia, su Lebensraum, o espacio vital, para utilizar el término que entonces acuñó Friedrich Ratzel en Alemania, esa otra gran potencia que emergía paralelamente en aquellos años y con la que se disputaba la hegemonía global. Es por eso que desde la guerra hispanoamericana hasta la víspera de la Gran Depresión de 1929, los norteamericanos emprendieron una cruzada expansionista sin precedentes en la historia del continente. Por un lado, el capital americano se extendió con ferocidad y vigor por la cuenca del Caribe, y pronto bancos, industrias, casas comerciales, compañías de transporte, de servicios públicos e infraestructura, en fin, todo tipo de empresas, terminaron por controlar virtualmente las economías de varias repúblicas. Por otro lado, el camino para esa expansión del capital fue allanado y resguardado por los marines que llegaron a ocupar militarmente a Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Haití, Panamá, Nicaragua y México, haciendo de la zona evidentemente una de guerra. Así la región se integraba de manera poco sutil a la órbita yanqui. En este punto resulta evidente que Estados Unidos ha cambiado la forma de relacionarse con sus vecinos. Pero esto de ningún modo implica un abandono de su principio rector, la negación estratégica. Intervenir para desplazar y o mantener alejados a los competidores de su patio trasero explica buena parte de las acciones impulsadas por el gobierno americano en el Caribe. Y por primera vez parecen ser capaces de hacer cumplir la doctrina Monroe. Aunque mantienen su postura antianexionista y optan por no adquirir nuevos territorios, incluso en lugares tan estratégicos como el Istmo de Panamá. Y aquí habrá que hacer un paréntesis, ¿no? Conocerán ustedes mejor que yo que Estados Unidos negoció con Colombia continuar la construcción del canal interoceánico en su entonces provincia de Panamá, y por falta de financiamiento los franceses no pudieron continuar con esa empresa. Y cuando esas negociaciones no prosperan entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, precisamente porque los políticos de Bogotá entendieron que los términos del tratado Herrán-Hay eran demasiado onerosos para la soberanía nacional, desde Washington se diseñó una rebelión en la provincia, la de Panamá, que tuvo como resultado el reconocimiento de inmediato del Estado proclamado por el grupo separatista, firmándose en 1903 un acuerdo con el nuevo gobierno para construir el canal bajo las condiciones rechazadas por los colombianos. El canal de Panamá se entendía como el proyecto de ingeniería más grande de la humanidad y una arteria vital para el comercio mundial y en particular para Estados Unidos. En un tiempo donde la producción de mercancías y el comercio eran sinónimos de acumulación de riqueza, y siendo entonces Estados Unidos el mayor productor de mercancías, superando a Reino Unido, Francia y Alemania, el canal devenía un centro neurálgico de los intereses económicos y estratégicos de la región. Con todo y ese valor, los norteamericanos no incorporaron a Panamá a la Unión y mantuvieron en cambio la afección de su independencia jurídica expresado en el Tratado Hay-Bennuo-Varilla. Empero, cerrando el tema del canal, evitar la intromisión de los enemigos en el hemisferio planteaba un serio problema cuando las repúblicas allí eran tan vulnerables, específicamente si se tiene en cuenta que muchas de estas se encontraban altamente endeudadas con capitalistas europeos. Para entonces, el cobro de las deudas se había vuelto un negocio violento. La diplomacia de los cañones se asociaba directamente a esta empresa, ¿no?
íbamos a cobrar una deuda, bueno, te bombardeábamos la capital. Sin un organismo internacional para atender las disputas por deudas entre los diversos países, la resolución de estos conflictos en muchas ocasiones se realizaba por la fuerza y por otras tantas veces las ocupaciones militares basadas en el argumento del cobro de deuda sirvieron como argumento para justificar intervenciones de intereses geoestratégicos. Recordemos la anterior citada ocupación francesa de México en 1862, la también ocupación francesa de Túnez en 1881 y, por supuesto, la emblemática ocupación británica de Egipto en 1882. Especialmente esta última, en el caso de Egipto, con la intervención armada del Reino Unido, no solo se sometía política y militarmente al país africano, sino que además se aseguraba el control del canal de Suez, pasaje a todo el imperio de Oriente. La política que los Estados Unidos soñaba y el deseo también de tener su propio canal, en ese marco, los norteamericanos, no podían permitir que algún territorio allende a su frontera corriera el mismo destino que corrió Egipto bajo Gran Bretaña. Es de este modo que el respeto por la independencia de sus vecinos encuentra su límite y fue el incumplimiento de las deudas, la justificación moral que los norteamericanos emplearon para intervenir en muchas ocasiones por vía militar en los asuntos de sus homólogos caribeños. Y aquí tengo que saltarme unas cuantas páginas porque si no los mato de aburrimiento y no dejo tiempo a los colegas y vamos concluyendo, ¿no? Un poquito aquí. Por diversos motivos, se supone que analizará dos casos, pero nos saltamos los dos casos, Venezuela y República Dominicana. Por diversos motivos, pero con objetivos similares, los norteamericanos intervinieron al menos 27 ocasiones en otros estados centroamericanos y caribeños entre ese periodo de 1898 a 1929. Wayne Smith apunta que en 1927 la hegemonía de Estados Unidos sobre Centroamérica era tan completa que el subsecretario de Estado llegó a afirmar, y cito, que Centroamérica siempre ha entendido que los gobiernos que reconocemos y apoyamos permanecen en el poder, mientras que aquellos que no reconocemos ni apoyamos fracasan. Cierro cita. Con el hartazgo y la creciente resistencia de los países latinoamericanos a esa intromisión paternalista de Washington y con una crisis económica sin precedentes en la historia del capitalismo cerniéndose sobre el globo, particularmente en los centros de la economía mundo, la apuesta por un New Deal o nuevo trato proporcionó un giro no solo en la política doméstica estadounidense, sino también en las relaciones de estos con sus pares en el resto del continente. Así se abre entonces un nuevo paradigma o un nuevo momento caracterizado por lo que será la política del buen vecino. Y aquí ya vamos concluyendo ocupaciones militares en América Latina. Cuando se aborda el tema de la Good Neighbor Policy o política del buen vecino, muchos analistas fechan su inicio con la llegada de Roosevelt. Con la llegada de Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos. Y ciertamente, pues hay algo de verdad en ello. Sin embargo, yo coincido con Smith que tal vez sea más propicio comenzar su cronología con la administración de su predecesor, el presidente Herbert Hoover, que está en la Casa Blanca desde el 1929 al 33. Particularmente, fechamos ese inicio si como yo nos colocamos el acento en el tema de las ocupaciones militares y las crisis por deuda. Me explico. Tanto en el sexto congreso, en la sexta conferencia panamericana de La Habana de 1928, donde los debates se centraron en la defensa del principio de no intervención, como en el séptimo congreso o séptima conferencia que se llevó a cabo en Montevideo en 1933, que nuevamente se puso el foco en la no intervención en los asuntos de otros estados, los gobiernos de la región insistieron en que Washington replanteara su intervencionismo político hacia América Latina. Se puede decir que Hoover oyó la súplica y durante su mandato lamentó el intervencionismo estadounidense y requirió una revisión de las justificaciones históricas para tales acciones.
Esto llevó a que en 1930 el subsecretario de Estado J. Reuben Clark preparara y publicara un memorándum que el propio presidente Hoover encomendó, donde se sostenía que nada en la doctrina Monroe le había dado alguna vez a los Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos internos de sus vecinos. Consecuentemente, Hoover ordenó la retirada de los marines de todos los países latinoamericanos ocupados, excepto de Haití. Por otro lado, como acabamos de explicar, o tenía la intención de explicar con el tema de las deudas, el pago del servicio de la deuda de algunos países centroamericanos y caribeños fue un lastre que exponía la influencia dominante de Estados Unidos en la región. Pero al contrario de lo que había sido la norma, tanto la administración Hoover como la de Roosevelt rehusaron adoptar una política de defensa de los acreedores. Además, este último se interesó por renovar el comercio y establecer relaciones más amigables con sus homólogos latinoamericanos, lo que dio margen a muchos países de paliar como se pudo los efectos de la Gran Depresión de 1930. Fueron los efectos de esta crisis los que llevaron a practicar internacionalmente la suspensión del servicio de la deuda. Esto particularmente a raíz de la moratoria Hoover o Hoover Moratorium, que arrancó en junio de 1931 y que no se estudia mucho en los temas de la Gran Depresión. Esta propuesta tenía como objetivo, ¿verdad?, aplazar por un año todos los pagos de deudas intergubernamentales, reparaciones y deudas de socorro, tanto del principal como de sus intereses. Aunque la medida se hizo pensando en las deudas interaliadas de la Primera Guerra Mundial y benefició a 15 países, 5 de los cuales absorbieron la mayor parte del alivio de la deuda, o sea, el 97% fue absorbido por 5 países, Gran Bretaña, Italia, Francia, Bélgica y Polonia. Esta moratoria explica por qué muchos países latinoamericanos entraron también en moratoria parcial o totalmente a partir de 1931. Por ejemplo, según los datos ofrecidos por Carlos Marichal, la República Dominicana entra en moratoria parcial en 1931, Colombia en febrero de 1932, Cuba entre 1933 y 1934. Otros tuvieron moratorias parciales, entre ellos Brasil, Guatemala y Uruguay. En cambio, Haití, Honduras y Nicaragua no efectuaron ninguna suspensión de pagos porque eran obligados a mantenerlo porque directamente se extraía una parte de sus aduanas y se enviaba a Nueva York. Y aparte de Argentina y Venezuela, y en el caso de Venezuela que había saldado ya su deuda en 1933, el resto de países latinoamericanos entra en moratoria en algún punto de la década del 30. Sobre este asunto, vuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, José Ocampo, comenta, cito, la moratoria resultó ser un buen negocio para la región. En efecto, gracias a los ahorros de divisas obtenidos por los menores pagos de deuda externa, la recuperación de las importaciones reales en 1932 y 1937 fue mucho más vigorosa que la de otros indicadores del comercio exterior. Todo esto facilitó una recuperación vigorosa. Cierro cita. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina no hacían más que prosperar, o por eso parecía. El presidente Harry S. Truman continuó la política no intervencionista de Roosevelt y en 1947 ayudó a crear el llamado Pacto de Río, un tratado de seguridad colectiva que hizo que la defensa del hemisferio fuera responsabilidad combinada de los Estados miembros. Esto sirvió de preámbulo para la creación en 1948 de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que preveía la resolución de controversias entre los miembros y la adopción de medidas colectivas para mantener la paz, lo que reavivaba la antigua Unión Panamericana, pero la colocaba obviamente en un nuevo nivel de cooperación y cohesión organizacional. Si por alguna razón el continente se enfrentaba a una amenaza externa, los miembros de la OEA y el Pacto de Río tenían claro que la defensa estaba en manos de todos y no exclusivamente de los Estados Unidos. Wayne Smith señala que los líderes políticos y académicos estadounidenses de entonces creían que la doctrina Monroe se convertiría en un instrumento multilateral. Esto tal vez hubiese ocurrido si no fuera porque, afortunadamente, mientras se formaba la OEA, la Guerra Fría comenzaba a calentarse. Esta pronto se convirtió en una lucha abrumadora en la que se sacrificaron todas las consideraciones y objetivos que existían, ¿no?
Entonces llegó aquel fatídico 18 de junio de 1954, cuando un grupo de golpistas apoyados por la CIA derrocaron al democráticamente electo presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, desencadenándose un nuevo ciclo de intervencionismo político y militar en la región caracterizado por la guerra anticomunista. Posteriormente, con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la sucesiva crisis de los misiles, se dio un duro golpe a la estrategia de disuasión por negación que se retomaba en el marco de la contención a la Unión Soviética. Y con aquellos 2 balazos que Lee Harvey Oswald propinó a JF Kennedy en Dallas, no solo se asesinaba al presidente americano, sino que también se halla de muerte a la recién creada Alianza para el Progreso. Y ya acabo y llego a mi último párrafo breve. No sabemos cómo acabará la disputa por la hegemonía entre China y Estados Unidos. Como tampoco sabemos cuál será el precio de una acción de Apple en 3 semanas. Lo que sí sabemos es que, tal como apunta Julio Ceballos, cito, China es el mayor acontecimiento histórico que nos tocará vivir a lo largo de nuestras vidas, el mayor desafío internacional de los próximos 50 años. Cierro cita. Su influencia, lejos de disminuir, acabará impactando en todos nosotros del mismo modo, y este es el énfasis que quiero traer, en que lo hizo Estados Unidos en el siglo XX. Aunque en esta coyuntura, América Latina y el Caribe parecen ser mucho menos importantes. El escenario clave que fue el mar caribeño para las potencias imperiales a principios de los 1900 ha sido sustituido en el presente por los mares de China oriental y meridional. Latinoamérica, si supera su condición de patio trasero, será, en el mejor o peor de los casos, un apéndice de la nueva ruta de la seda. Creo que nuestro orientalismo nos hace seguir viendo al gigante asiático como un enigma. Pero, y cito, el fenómeno chino no tiene nada de místico ni indescifrable, pero sí mucho de sofisticado, imprevisible y contradictorio. Y es precisamente esa imprevisibilidad, sumado a ese arrollador salto adelante, la que tiene a Occidente temiendo a que se cumpla la supuesta profecía de Napoleón. Dejad dormir a China. Cuando despierte, el mundo temblará. Cierro cita. Les aterra que el dragón retorne con sed de venganza luego de tantas humillaciones. Lamentablemente, hay poca originalidad geopolítica en los estadounidenses. Su estrategia no es más que un refrito potenciado por la deuda y la reacción nuclear de lo que aplicaron en nuestro entorno, en América Latina y el Caribe, luego contra la Unión Soviética y de alguna manera en Oriente Medio, con los desafortunados desenlaces que ya todos sabemos que tuvo eso, ¿no? Como sugiere Arigi, quizás la historia no nos sirva para prever el futuro comportamiento de China. Quizás la historia no nos sirva para prever eso, pero al menos sus libros, los libros de historia, libros como estos, puedan ser útiles para hacer barricadas, como se utilizaron en la película de Samuel Bronston, 55 días en Pekín. Mientras tanto, a nosotros los académicos, los estudiosos, los profesores, los estudiantes, solo nos queda observar el arroz crecer. Muchas gracias. Por parte del público. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para el expositor. Sí, ¿no? Bueno, yo sí tengo una. Sí, venga. No, yo sí tengo una. Digamos que algo que se percibe a lo largo de la conferencia magistral, por cierto, muy buena, Gracias. es que a pesar de las diferentes estrategias que Estados Unidos ha tenido para influenciar no solamente la región, sino el resto de los continentes, siempre ha habido como una clara tendencia de hard power en el sistema, ¿cierto? Sí, y eso se contrapone con una estrategia de soft power de China, que a través de su cultura y su economía poco a poco ha ido permeando todos los continentes del sistema internacional, y es lo que finalmente nos pone hoy de cara a esta situación particular entre las dos grandes potencias del sistema. Y entonces, en la medida en que tú ibas hablando, me iba surgiendo una duda que me ha quitado el sueño varios meses, de hecho, y me preguntaba,
cómo América Latina se puede preparar desde escenarios de política exterior para enfrentar este fenómeno tan impresionante que es China, porque finalmente, si nosotros revisamos la situación, o más bien la postura geopolítica de la mayoría de países de nuestra región, todos tenemos una salida natural hacia el Pacífico, particularmente Colombia tiene una salida, una proyección natural hacia el Pacífico, y desde hace algunos gobiernos, particularmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, hemos entendido la importancia de mirar hacia Asia-Pacífico, ¿cierto? Tanto así que, como tú mencionabas, en el marco de la nueva ruta de la seda, pues nosotros estamos entendiendo que debemos insertarnos en el comercio internacional a través de asociación con el sudeste asiático, con Asia-Pacífico, pero de alguna manera está la sensación de que China nos va a acaparar a todos, porque de hecho, a pesar de que desde la política no es tan clara la incidencia china en América Latina y el Caribe, desde la economía sí. Y cada vez más países como por ejemplo Colombia, que históricamente nuestro socio comercial fundamental era Estados Unidos, hoy nuestro segundo socio comercial es China. Entonces, la estrategia de China es tan brillante, es impresionante, que ellos han logrado generar una dependencia tremenda desde todas las latitudes hacia su propia política exterior. Hoy, por ejemplo, Rusia, que es otra de las grandes potencias del sistema, está endeudada con China está tremendamente endeudada con China. Entonces, ¿cómo se puede preparar América Latina y el Caribe un poco para enfrentar a este gigante asiático, pero a favor de nuestra política exterior? Hago un par de comentarios sobre eso. Gracias, Angie, tu pregunta. Yo soy un tipo absolutamente pesimista, tengo que reconocerlo, ¿no? Ahí mis sensibilidades de izquierda no llegan tanto a ser un hombre optimista. Y quisiera comentar un par de cosas, ¿no? Este autor, Aldrich Colby, que mencionaba, ¿no? En su libro ese que mencioné, The Strategy of Denial, por aquí, él sostiene que el soft power es útil, pero en últimas instancias el hard power define todo, ¿verdad? Y este libro es un libro maldito porque es entrar en la mente de un tipo que está pensando la realpolitik y pensando desde la mirada imperial, ¿no? Nosotros estamos del otro lado. Y ahí no cuenta la democracia, ahí no cuenta los procesos electorales, ahí lo que cuenta es el poder puro y duro. Entonces, estas tesis, los think tanks como el Atlantic Council, que es uno de los think tanks más importantes e influyentes de la OTAN, están en el ámbito de la realpolitik, y eso ya pone de manifiesto que vivimos en tiempos complejos para los procesos políticos y no para los procesos bélicos, pensando en Clausewitz, ¿no? Aquí puse un mapa de la influencia comercial de Estados Unidos y de China en 1999. Todo lo que está en azul es con Estados Unidos, todo lo que está en rojo es con China. En el 2018, todo lo que está en rojo es con China, todo lo que está en azul es con Estados Unidos. Colombia resiste ahí en el 2018 y sigue siendo patio trasero fiel a Estados Unidos, pero China, pero no hicimos más que llegar y todos los coches que vimos eran chinos, ¿no? Y el capital chino está por aquí en todas partes. Petro quiere hacer buenas relaciones con China, que tenía un viaje recientemente allá, y es que es genial, China es genial, China te da préstamo, China te da dinero, me lo pagas cuando puedas. Claro, Estados Unidos hizo lo mismo para asegurar Estados Unidos hizo lo mismo a principios del siglo XX, y a todo el que le prestó dinero lo ocupó militarmente después, ¿no? China históricamente, según un poco sostenido en Giovanni Arrighi, un libro que recomiendo muchísimo, El largo siglo XX, de Giovanni Arrighi y Adam Smith en Pekín. Un poco él, ya en su último libro, empieza a tratar de meterle mano al tema de China y que cómo no podemos pensar a China en la clave de Estados Unidos, porque es otra cosa, que tienen otra tradición y tienen 3.000 años de hacer política de otra manera, ¿no? Pero nosotros seguimos en la política occidental. Bueno, no sabemos lo que harán los chinos
¿verdad? Todos están aterrados. La cita de que cuando China despierte, el mundo temblará, es una pseudocita de Napoleón que se cita en la película de 55 días en Pekín, y todo el mundo piensa que Napoleón la dijo porque se dijo en esa película. Pero bueno, tiene a los think tanks en la realpolitik. Entonces, esto es claramente, esto actual sigue Colombia luchando la resistencia de China. El tema aquí, Angie, y yo creo que no tengo una respuesta a qué podemos hacer. Y lo segundo, y con esto voy, el problema es que la mentalidad norteamericana va por la hard power y la realpolitik, mientras que la política de China va por estrategias de mercado, de financiarización y el soft power, pero en ninguno de los dos casos, que para mí es el tema preocupante, tanto de hacernos muy amigos de los yanquis como hacernos muy amigos de los chinos, es que la democracia no pinta nada en ese proceso, ¿me entiendes? Y ahí es donde está la preocupación más grande. Ser patio trasero de los norteamericanos ha sido un problema para el desarrollo de nuestras políticas, de nuestras democracias latinoamericanas, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Pero ser extensión de la nueva ruta de la seda no garantiza en lo absoluto, porque no es parte ni de la mentalidad china, ni de los procesos políticos chinos, ni de la estructura ideológica política china. Entonces, para nosotros como latinoamericanos y las relaciones internacionales para garantizar la paz, creemos que la paz y la democracia, aunque los norteamericanos se llenen la boca utilizando esas palabras mientras bombardean ciudades en Medio Oriente y todo eso, sabemos que la clave está por desarrollar instituciones democráticas y relaciones internacionales basadas en respeto mutuo, etc. Y eso es lo que yo creo que el panorama que tenemos delante no es muy halagador. Yo creo que resiste a América Latina ahora, de alguna manera, parece ser un bloque progresista, pero ese bloque progresista se mantiene a veces en esos binarismos anti-yanqui, pro lo otro, y lo otro tampoco es democrático. Y esa es mi preocupación. No tengo respuesta a ti. No sé, tenemos que seguir haciendo esto y seguir hablando de esto y seguir produciendo estas cosas. Y eso no. En Taiwán hay, y con esto cierro y te dejo, Carlos, en Taiwán los taiwaneses tienen un conflicto muy grande porque después de que cayó el régimen de la dictadura que tenía el partido chino que dominaba allí, ¿verdad? Después que se van tras la guerra, tras la victoria de Mao, los jóvenes no quieren ser parte de China porque no quieren perder la democracia, no quieren ser Hong Kong porque no quieren perder la democracia, y ellos están convencidos de que si nos incorporamos nuevamente a China, aunque sea en un contexto similar de Hong Kong, nuestras libertades democráticas y políticas están en riesgo. Y yo creo que eso es un tema interesante que habría que explorar, y para mí es el gran issue aquí, pero Angie, soy muy pesimista. Claro, es que el tema es que lo otro es algo que es desconocido para nuestra región, que no entendemos todavía muy bien. Por ahí era que yo quería. Y el tema es que lo otro también viene con otros amigos que hacen parte de su bloque de influencia, totalmente, que efectivamente son estados antidemocráticos, que son un poco los parias del sistema internacional. Claro. Entonces, pues, la discusión justamente va hacia allá, ¿no? Claro. Rapidito, para yo empezar con lo mismo. Claro. Hay un caso que de pronto se pudiera mirar con más detenimiento, es el caso de República Dominicana y la relación que han ido estableciendo con los chinos, precisamente. Desde los años 30, en la época de Trujillo, por el dictador, se acogió una emigración china y otras emigraciones sirio-libaneses y judíos, pero esa emigración china prosperó y floreció, y generaciones, terceras, cuartas, quintas generaciones han vuelto a establecer relaciones con China, particularmente con el Instituto Confucio, sí, de desarrollo cultural. Y es bien interesante lo que están haciendo, porque están yendo no solamente descendientes de chinos, ¿verdad?, que son dominicanos, ¿no?,
a China, a estudiar, a conocer, sino que también esos cuadros, para decirlo de alguna manera, se están convirtiendo aparentemente en intermediarios de capital chino para la inversión en la República Dominicana. Lo que me llama la atención es precisamente el énfasis que le da tanto la República Dominicana como el gobierno chino a la estrategia cultural como una estrategia de conocimiento mutuo, de desarrollo de conocimiento mutuo, precisamente para establecer negocios y establecer relaciones culturales. En el caso chino, bien interesante, porque dice, bueno, allí están ahí hay descendientes de migrantes, ¿qué onda si tomo o empiezo a retomar una relación utilizando a esos descendientes, ¿verdad? Que son dominicanos, con una amiga que es la doctora Mukien San, pues, descendiente de, obvio, ¿no? Se llama Mukien Ariadna San, de chino, pero ella es dominicana, ¿no? Es dominicana, pero está esa presencia, y yo creo que los chinos han ido, por lo menos en el caso dominicano, No, Carlos. han sabido leer bien, pero por otro lado, yo creo que los dominicanos también han sabido leer bien, y es ahí donde se da la articulación entre ambas miradas, para decirlo de alguna manera. Yo no sé. Desde Deng Xiaoping, con la transición, ¿verdad?, a este socialismo de mercado y tal, la diáspora china ha jugado un papel fundamental en la arquitectura de ese nuevo sistema, de esa expansión económica. Son 40, 50 millones de chinos en la diáspora, una diáspora muy potente, pero subordinada, obviamente, al partido y a la dirección del Estado, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, eso que está viendo China es un fenómeno que se ha repetido desde los 70 hasta ahora, a nivel global, ¿no? De esa colaboración entre sectores. Sí. Tendrán que subir muchos Chinans que vayan y lean y hagan el telegrama X, ¿verdad? Para orientar, pero pues ya veremos.